Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy, nuestra lectura compartida de un libro titulado Familias Familiares, de Viviane Monsour, publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica, su primera edición en 1999 y la 15ª reimpresión en el 2019. Bien, capítulo 3. ¡Basta! Ya no aguanto más. Quiero cambiar de familia, le confesé a mi mejor amigo Lorenzo. ¿Pero por qué?, me preguntó intrigado. ¿No viste el ridículo que hice el día de la convivencia? Bueno, no tuvieron mucha suerte, pero nadie la tuvo. Mi familia tampoco tuvo un solo punto en toda la competencia. No me importan las estadísticas. Estoy harto de mi familia. Voy a buscar otra que realmente me convenga. ¿Cómo encontrar la familia perfecta? Necesitaría tiempo, dinero y libertad de movimientos. Se me ocurrió un plan. Les pedí a mis papás que durante las vacaciones de 2 meses me dejaran ir a un campamento. Empaqué mis cosas, me despedí, pero nunca fui al campamento. En lugar de ello, me mudé a la casa de mi amigo Lorenzo. Tenía 60 largos días para llevar a cabo mi búsqueda. Lorenzo vivía en una casa muy lujosa, con un enorme jardín y 7 perros. Esas eran las buenas noticias. Las malas eran que todo lo que había en el interior de la casa era o muy costoso o muy frágil, o debía ser o no debía ser tocado por los niños. A la mamá de Lorenzo, aunque era muy amable, le encantaba hablar por teléfono, a tal grado que solo podías comunicarte con ella por medio de aparatos que había repartidos por toda la casa. Si querías saludarla, darle los buenos días o pedirle un permiso, tenía que ser telefónicamente. Por la noche, cuando el papá de Lorenzo quería decirle algo, tomaba el teléfono junto al buró, marcaba y hablaba con ella. El papá de Lorenzo también tenía sus cosas. Si no encontraba el periódico, se ponía furioso. Si alguien movía alguna de sus cosas, se ponía furioso. Y si yo me lo quedaba mirando, se ponía furioso. Pero cuando no estaba enojado, estaba llorando. Sí, la verdad es que el papá de Lorenzo era bastante llorón. Cuando se enteró que Lorenzo había perdido su suéter, se le llenaron los ojos de lágrimas. Cuando uno de los perros se hizo pipí en su zapato recién boleado, sollozó. Cuando fue el cumpleaños de Lorenzo, por turnos, lloró su mamá, le siguió su hermanita, después su papá y por último, yo no pude resistirlo. También acabé haciendo pucheros. Somos muy sentimentales, se excusó mi amigo. Lo dramático fue cuando entró un ladrón a la casa. Era un sábado por la noche. Lorenzo y yo jugábamos. Turista abajo de la cama, bajo la luz de una linterna. Oímos ruidos, pero creímos que eran los perros. Sin embargo, al ver una sombra que se reflejaba en la rendija de la puerta, Lorenzo y yo nos dimos cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Se me puso la piel chinita. ¿Ya viste?, susurré. Sí, me respondió Lorenzo. ¿Qué hacemos? Hay que decirle a tu mamá que entró un ladrón en la casa. Sí, murmuró Lorenzo, pero acuérdate que tiene que ser telefónicamente. Yo le llamo. Vi cómo Lorenzo hablaba con voz muy bajita y cómo colgó silenciosamente la bocina. ¿Qué te dijo? ¿Se puso nerviosa?
No tanto, me dijo mi amigo. Propuso llamar inmediatamente a la policía. Lorenzo y yo coincidimos en que su papá por ningún motivo debía llorar. Necesitábamos ponerlo de malas. Yo fui el comisionado. Sigilosamente entré al cuarto, lo desperté y lo miré fijamente por un minuto. El señor me miró primero somnoliento y luego furioso. Yo, muy quitado de la pena, empecé a revolverle las cosas. Se enojó todavía más. Por último, agarré sus pantuflas, las escupí y con un dedo les embarré la saliva, logrando un bonito efecto. Se paró de la cama fuera de sí. Entonces rápidamente abrí la puerta del cuarto y entró el ladrón. Por fortuna el señor estaba tan enojado que con un par de golpes lo dejó fuera de combate. Después, cuando se percató de todo lo que había sucedido, el papá de Lorenzo se soltó a llorar. A mí me contagió y lo mismo hicieron los 12 policías que llegaron minutos después. A mí no me importa que el papá de Lorenzo fuera al mismo tiempo llorón y enojón, ni que su mamá solo pudiera comunicarse vía telefónica. Lo que no me gustaba nada era que todo el tiempo discutieran por dinero. Por ejemplo, en los restaurantes no se fijaban en los platillos, sino en el precio. Esto cuesta carísimo. En una ocasión les pregunté qué tan divertidas habían sido sus vacaciones en Baja California. El viaje nos costó un dineral, me respondieron. ¿Pero qué tal estuvieron? Carísimas, contestaron sin titubear. Todos los objetos de la casa tenían pegadas las etiquetas con sus precios. Parecía que el papá y la mamá de Lorenzo llevaran la cuenta de todo lo que yo gastaba en la casa. A la gente la apreciaban por su dinero, por sus coches, por sus casas, por sus tarjetas de crédito y nunca por sus mascotas, sus aficiones o sus amigos. Así que nuevamente decidí irme. Todavía me quedaban 40 días para encontrar a mi familia perfecta. Esperé a la noche para despedirme de Lorenzo. Afortunadamente, como no estaba presente su papá, en esa ocasión nadie lloró. Y colorín colorado, esta linda historia ha terminado. En nuestra cabecita y en nuestro corazón ha quedado. Bienvenidos a un tema especial para pensar en nuestra familia. Disfrútenlo. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros este domingo, construyendo ambientes familiares y escolares saludables. Muchas gracias, soy muy honrados por tener en este escenario a la profesora Magda Esperanza Durán Suárez. Ella es licenciada en Español y Literatura, magíster en Pedagogía Sistémica, consteladora familiar y docente de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, Colombia. Profe Magda, mil gracias por aceptar la invitación a este espacio. Muchísimas gracias, Ruth, por esta invitación y aquí listos para apoyar este proceso. Gracias, profe Magda. Pues bueno, hoy nos acompaña una experta en constelaciones familiares. Y quiero empezar por allí, por definir qué son las constelaciones familiares, profe Magda. Bueno, una constelación familiar no es otra cosa que una configuración familiar. Entonces, en la traducción que hicieron del alemán, lo hicieron como constelación, pero realmente es configuración. En esta configuración se ponen en escena los representantes de un sistema familiar y desde ahí se pueden ver todas las dinámicas que surgen. Son dinámicas que muchas veces impulsan o a veces bloquean el camino. O sea que esa constelación es como una dinámica de revivir en la distancia, o sea, en un espacio en el que yo tomo distancia, ¿cómo es mi dinámica familiar? Sí, exactamente, porque se puede ver cómo mis relaciones generales dentro de mi sistema familiar se están dando, qué patrones hay y qué dinámicas que yo vivo en el día a día realmente me están sirviendo y están aportando a mi vida hacia adelante. En esas representaciones, profe Magda,
uno puede encontrar, digamos, esos distintos roles que cada un miembro de la familia asume. Sí, efectivamente, y se presenta sin más ni más porque estos representantes no tienen ningún papel, no tienen ningún guión, sino que ellos se paran en el escenario y cada uno se va acercando al otro, tanto como considere o va negando su cercanía, y entonces ahí se evidencia esas relaciones que se viven. Y esto se hace con personas o se puede hacer también con elementos, con objetos, con muñecos, y se puede hacer de manera presencial o de manera virtual. Profe, en este sentido, uno pensaría, ¿cuál es el objetivo de la constelación familiar? Bueno, como, como principio fundamental, primero que todo es develar esa información que hay ahí detrás, que a veces no conocemos, a veces decimos, bueno, pero yo estoy viviendo esta situación económica tan difícil, pero yo le hago y trabajo y miro y recojo los recursos, pero no, o sea, no logro. No logro salir de esta situación, o tengo un hijo que ha recibido todo lo que yo puedo dar y no da, no arranca académicamente, no funciona, y nosotros estamos muy prestos para apoyarlo, todo lo que necesite. Entonces, ahí se devela, como te digo, esa información que hay ahí atrás que está impidiendo que las cosas se den de manera más fluida. Bueno, entonces creería yo que esa constelación familiar permite reconocer, digamos, esos vacíos, esas cosas también por fortalecer, pero también mirar cómo se dinamizan nuevos procesos en la familia. Claro que sí, sí, no solo se queda en identificar y en reconocer, sino que va más allá, porque entonces es mirar cuáles son esos recursos con los que contamos como familia, y cómo con el solo hecho de ver ya algo se dispara y algo cambia, pero ahí no para todo. Es necesario apoyar con los recursos que cuenta la familia, recursos que no son necesariamente económicos, sino recursos de habilidades, de talentos, de conocimiento, de potencial, para apoyar a esas nuevas generaciones como son nuestros hijos. Bueno, creo que aquí ya marcamos digamos, eso útil para la familia de las constelaciones familiares, pero entiendo yo también que dentro de este tema hay unos principios, profe Magda. Claro que sí, son tres inicialmente planteados por Bert Hellinger, que es su creador, pero hay uno adicional. Voy a empezar por ese adicional que es creado por una de sus alumnas, una de sus grandes seguidoras, que se llama Brigitte Champetier, y es que sería el primero: reconocer todo lo que es, cómo es y cómo sucede y cómo sucedió. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos el sueño de que todo sea perfecto, que todo funcione como queremos, pero la realidad es que hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte, ¿sí? Hay tragedias que nos llevan a situaciones efectivamente muy dolorosas, pero también en ese reconocimiento que eso es parte de lo humano, entonces puedo vivir de manera mucho más tranquila. O sea, hay una historia que hay que reconocer dentro de nuestros procesos como familia. Claro que sí, muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no puedo aceptar que mi abuelo haya sido un asesino. Sí, efectivamente, así es, así sucedió. Sí, puede ser uno de los casos. O yo no puedo aceptar que mi hijo se haya suicidado, o yo no puedo aceptar que en mi historia haya una serie de robos, de tragedias, de dolor, pero si esa es mi historia, necesito acogerla. Solo si le doy el lugar es posible que yo pueda vivir mi vida de otra manera, porque en el ejercicio de estar negando esa situación, entonces mi energía se va para allá y no tengo energía disponible para ir hacia adelante. Profe, usted ha dicho algo que me llama la atención y es el reconocimiento y no negarla. O sea, la importancia de la no negación, ¿cierto? Del decir, bueno, eso ocurrió,
cómo lo asumo, cómo lo apropio. Y hay una frase coloquial, digo yo, que es, el problema no es eso que pasa, sino cómo tú lo asumes, ¿cierto? O cómo lo apropias en tu vida. Claro que sí, claro, porque siempre estoy pensando que para ser y pertenecer debo tener como una vida perfecta, una vida de tal o cual manera, pero realmente pues nosotros somos humanos y dentro de nuestras historias familiares, incluso dentro de la propia historia personal mía, pues han sucedido muchas cosas. Y eso hay que tomarlo como parte del aprendizaje, de la base que me sirve para continuar con lo mío. Bien, ese sería uno, el primer principio que enuncia, profe Malta. ¿Cuáles se incluyen más allí? Bueno, entonces tenemos el de pertenencia. Entonces es reconocer que todo y todos pertenecen. Entonces, ¿quiénes pertenecen? Todos. Incluso ese que creo que no debería porque es un asesino. Incluso ese que creo que no tendría por qué estar aquí porque un día me maltrató, me dijo, me hizo. Ese también pertenece. Y eso forma parte de mi historia. Pertenecen mis hijos no nacidos, pertenecen mis parejas anteriores, pertenecen mis trabajos, absolutamente todos, independientemente de lo que haya pasado ahí. Entonces, generalmente nosotros excluimos a esos hijos no nacidos, a esas personas que no nos gustan, a esas parejas que creemos que no deberían estar ni existir, y entonces los eliminamos a través de la negación, los eliminamos a través de no hablarles, no dirigirles la palabra y ni siquiera nombrarlos. ¿Sí? Entonces es importante que mi historia sea reconocida y que yo pueda decir, ah, ok, sí, yo tuve tantas parejas, con esta pareja esto, con esta esto, ok, gracias a cada uno por su propio aporte y gracias y también por el aporte que yo pude darle a cada uno de ellos. Bueno, mire, este tema que acaba de pasar aquí, profe, el agradecimiento y la gratitud. A veces ese agradecimiento, entiendo yo, es una manera de también soltar y dejar ir, ¿no? Claro, y de incluir, porque cuando yo agradezco estoy diciendo, ah, esto también pertenece, esto también Hizo forma parte de parte mí, de. sí, hizo parte de mí, pero es el momento que de pronto lo deje a un lado, ¿cierto? Exacto, sí, claro, claro, esto fue ahora, esta es mi pareja y gracias a todas esas relaciones anteriores, pues pude construir esta relación que tengo hoy en día. Bien, vamos entonces en el reconocimiento como de la historia, en el sentido de pertenencia, el de pertenezco y retomo, profe, esta idea de pertenencia porque creo que nos incluye diferentes grupos donde nosotros nos desempeñamos, el grupo laboral, el grupo escolar, el grupo social en el que estamos, ¿cierto? Nosotros marcamos una pertenencia, ¿cierto? Por las personas, por las vivencias, por las experiencias, pero siempre hay ese vínculo, ¿no? Que establecemos. Claro, claro, hay infinitas relaciones y entonces, porque la relación la establezco con muchas personas, pero el vínculo sí lo establezco con esos seres que puede ser por sangre, entonces mis padres, mis hijos, mis abuelos, entonces ese sería el vínculo de sangre. También hay un vínculo donde a través de la violencia, entonces si yo he sido violentada, si yo he violentado, entonces eso crea un vínculo entre nosotros, sea con alguien muy cercano o no tan cercano, entonces eso me hace perteneciente incluso a su sistema familiar. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que una persona que ha sido violada, la familia tanto del violador como del violado, entonces llegan a formar parte unos, a pertenecer al sistema familiar del otro. Entonces, en un grupo de amigos, yo puedo pertenecer y puedo excluir también. Entonces, puedo excluir cuando digo, no, tú no perteneces porque tú no tienes las características de estar en este grupo, qué sé yo, de amigos, de colegas, de lo que sea.
o incluso en la misma familia, yo puedo decir, es que como tú hiciste tal cosa, yo no te invito al almuerzo en casa. Y estoy excluyendo una y otra vez. Y eso me trae y eso me genera mucho desorden porque ese pertenece también. A veces excluimos a las ovejas negras, a las mal llamadas ovejas negras, pero realmente esas ovejas negras son las que cargan toda la información del sistema y son las que nos están mostrando eso, eso que no hemos podido o querido ver y lo que realmente hay que solucionar. Bien, ¿qué otros principios, profe Marta? Hablábamos del reconocimiento de la pertenencia. ¿Qué otros principios están dentro de Sí. las constelaciones? Listo, estaría el del orden o la jerarquía. Entonces, en el orden, todos tenemos un lugar en nuestro sistema. Entonces, cuando yo llego a mi sistema familiar, yo soy hija, pero yo no soy madre de mis hijos, de mis padres, perdón. Yo solo soy hija, yo soy hermana de mis hermanos, no soy la mamá de mis hermanos. Entonces, cuando yo empiezo a ubicarme de manera desordenada, que por amor lo hacemos una y otra vez y como niños con mayor razón, solo que esto nos dura muchas veces hasta la adultez y entonces vivimos la adultez como niños amorosos hacia nuestros padres y entonces veo que mi papá no está, entonces yo me ubico al lado de mi mamá, sea mujer o sea hombre, me ubico al lado de mi mamá para suplir o Esa hacer o función. cumplir el papel de padre. Entonces me estoy saliendo de mi lugar. Yo como madre no puedo ser amiga de mis hijos porque me estoy saliendo de mi lugar, estoy dejando mi lugar vacío y mis hijos se están quedando sin padre, sin madre, ¿sí? Ellos tienen sus propios amigos, yo puedo ser una mamá amorosa, cuidadosa, y eso no me quita mi rol de mamá, pero tampoco me ubica en el rol de amiga de mis hijos. Y creo que así hay muchas experiencias, profe Marta. Por ejemplo, cuando hablamos del esposo que empieza a ocupar un papel de papá o la esposa que ocupa es un rol de mamá, ¿cierto? Con su esposo o de pronto el abuelo que deja de ser abuelo porque pasa a ser papá o mamá de sus nietos, ¿cierto? Y va dejando como esas, como voy a decirlo así, como esas funciones de ese rol, ¿cierto? De ser papá, de ser mamá o de ser abuelo, ¿cierto? Deja esa experiencia como vacía, creería yo. Claro, claro, deja el espacio vacío y entonces se quedan esos hijos sin abuelos, se quedan los hijos sin papá, se quedan los hermanos sin hermanos, porque cada uno está ocupando un rol diferente, creyendo que de esa manera ayuda y soporta el dolor del que debería estar ahí. Y entonces lo que generamos es una serie de desórdenes que en su momento va a hacer que cada uno de los miembros del sistema familiar viva su propia situación problemática tan compleja como sea. Profe, ¿cómo ayudarle a las familias a poder definir esos roles entre ellos? O sea, a ocupar su rol, ¿cierto? Para que haya una dinámica muy fortalecida. Bueno, ahí definitivamente nos toca es a nosotros como adultos pararnos, pararnos en ese lugar que nos corresponde. A veces nosotros creemos que lo podemos hacer solos, pero necesitamos ayuda, necesitamos orientación, necesitamos escuchar esta información y escuchar otras informaciones. O sea, nadie tendría que casarse con esto, pero sí podría escuchar una serie de informaciones que les sirven para pararse como adultos. ¿Y qué es pararse como adultos? Es poderle decir a sus hijos, mira, esta situación tan problemática que estamos viviendo, lo que sea que suceda, yo como tu mamá, yo como tu papá, la voy a asumir. O sea, yo me voy a encargar de esto por ahora, tú solamente estudia que esa es tu función y divierte.
porque vuelvo y digo, los hijos por amor quieren soportar y apoyar si ven a su madre triste, llorando porque, qué sé yo, el papá se fue, el esposo se fue, alguien murió, entonces ellos quieren acompañar desde el dolor y entonces en lugar de ocuparse de lo suyo, se ocupan de estar ahí tan cerca que se pierden de su propio rol y función, que es estudiar y disfrutar. Y mira, profe, que se me viene a la mente esas situaciones que a veces como maestros vivimos, ¿cierto? Que el niño llega al colegio cargado de una cantidad de cosas de su familia y parece estar asumiendo esa responsabilidad de diálogo, de eh, falta de presupuesto económico, como que se viene con todo eso y nosotros recibimos a nuestros niños con esas cargas que no es el estudia y diviértete, sino con esa carga que viene de la familia, ¿cierto? Y entonces uno, bueno, ¿cómo decirle a los papás? Bueno, hay que asumir, usted ya nos ha dicho, hay que asumir ese rol como adulto, ¿cierto? Y dejar que nuestros niños también vivan esa infancia, creo yo, esa infancia desde ese amor que dan, pero no ese amor que se responsabiliza de todo lo que está pasando en la familia, ¿cierto? Porque a veces vemos los niños que parecen un ping-pong, ¿no? Entonces el niño quiere una pelotica para allá y para acá, el niño quiere, ama a su papá, ama a su mamá, entonces voy hacia allí con ese amor, voy hacia el otro lado con ese amor, pero pues se carga de una cantidad de cosas allí que creo que no lo dejan vivir su infancia. Claro, desde el aula se puede trabajar con el niño y por otro lado también se puede trabajar con los padres. En el aula, ¿cómo? En el aula se puede trabajar a través de muchas herramientas, como es la historia de vida, como es el árbol genealógico, el genograma, ¿sí? Donde el niño empieza a identificar cuál es su papel, cuál es su edad, qué le corresponde en su edad y dependiendo de cada, pues en qué curso esté el estudiante, pues se trabaja de diferente manera, ¿no? Más sencilla, un poquito más compleja. Y entonces en el momento en que a un niño se le pregunta, ¿y tu papá? Entonces muchos de ellos responden, yo no tengo papá. Entonces con unas preguntas muy sencillas y bien dirigidas es, ok, ¿cómo tú sabes que desde la biología se requiere un hombre y se requiere una mujer? ¿Sí? De pronto tú no conoces a tu papá, de pronto tu mamá no ha hablado de tu papá, pero entonces tú efectivamente vienes de un papito, que qué bueno que así sea puedas conocer su nombre y que efectivamente no está, pero sí tu vida es gracias a ese hombre y gracias a esa mujer que un día decidieron unirse y te dieron la vida. Un reconocimiento, ahí empieza el principio Sí, del sí, sí, sí. reconocimiento a la historia de vida. Claro, y entonces vas así despacio y vas profundizando con ellos y vas haciendo ejercicios donde se hace un agradecimiento a ese hombre que te dio la vida, a esa mujer que te dio la vida y que si no fuera, si eso no se hubiera dado, pues sería imposible que yo, pues o esa persona estuviera en este mundo, ¿sí? Y un reconocimiento a eso que he logrado o que ha logrado el niño gracias a la vida que tiene. Esto hace parte, profe Magda, de algo que conversábamos las dos, y es la pedagogía sistémica. Sí, bueno, pero nos faltaría hablar de otro de Otro los, principio, el del el otro equilibrio, el principio. equilibrio que tú me Sí, comentabas, el equilibrio. Entonces, vayámonos ahí y luego nos vamos a todo esto de la pedagogía sistémica que usted conoce también. bueno, listo. Entonces, como cuarto principio sería el equilibrio entre tomar y dar. Entonces, la vida humana está basada en relaciones. Nosotros somos una red de relaciones y para que esas relaciones se sostengan, debe haber un equilibrio entre ese tomar y dar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tomamos? La vida. Y la vida viene de los padres. Y yo esa vida no se la puedo devolver a ellos porque eso es demasiado grande como para hacer algo con dinero, con lo que sea, para podérselo devolver. Entonces, ¿a mí qué me corresponde?
yo paso la vida también o construyo a través de proyectos y esos proyectos me enriquecen y enriquecen también a la sociedad en la que yo vivo. Y a nivel de otro tipo de relaciones, amigos, pareja, pues también hay un equilibrio. Uno me da, yo devuelvo un poquito más, el otro me devuelve eso y un poquito más, y así la relación se va enriqueciendo. Pero cuando es un dar y recibir a un mismo nivel, pues ya estaríamos hablando de un intercambio comercial donde yo voy, compro una libra de arroz y pago un dinero X, ya esa sería una compensación que está a un mismo nivel y no sería una relación que supera o sube o mejora o enriquece, sino enriquece en esa medida que yo doy un dinero y que a mí me dan una libra de arroz. ¿Listo? Entonces, ese sería más o menos, no sé si ahí tengas alguna pregunta. Sí, sí, profe, porque entiendo entonces es que ese equilibrio no se marca en una igualdad, o sea, no quiere decir igualdad, sino que desde mi rol que ocupo en la familia, ofrezco, doy, ¿cierto? Doy, pero tiene que reconocerse desde el rol que doy, que no será así como tú nos pones ese ejemplo como algo mercantil, que con este valor entonces yo puedo comprar, sino que es desde el rol que yo asumo, puedo dar y puedo ofrecer. Claro, porque entonces yo puedo dar a mis padres también en el momento en que ellos lo requieran, pero no estoy devolviendo la vida, sino estoy aportando y apoyando en un proceso particular que ellos estén viviendo, pero lo doy desde mi lugar de hijo. Yo a mis hermanos igual les puedo dar, pero desde mi lugar de hermano. Yo como nieta puedo dar a mis abuelos, pero desde mi lugar de nieta, porque si no, si yo voy y les aporto a ellos, pero los estoy tratando como unos niños, entonces aparte que les estoy quitando su dignidad, pues yo estoy también fuera de tono en todo sentido. Y esto tiene que ver con cómo se asume el rol, ¿no? Porque digamos esa nieta que lleva a cabo su rol de nieta, sino de que ya es, mando a mis abuelos, probablemente mando a mis abuelos, los cuide de determinada manera que no los dejo inclusive ser como ellos deberían ser, ¿cierto? No estaría ocupando el rol de nieta. Exactamente, hay nietos que regañan a sus abuelos, que incluso sé que los castigan y bueno, por Dios, esa no sería la función de un nieto, sino de apoyar y acompañar en lo que mejor pueda. Ok, yo aquí me voy llevando cosas, profe Magda, y es que para las familias, para las escuelas, es la definición de esos roles, o sea, cada uno ocupar su rol dentro de la familia permitiría una organización mejor y creo que ese es otro de los principios que conversábamos las dos, ese poder de orden, ¿cierto? Asumiendo cada uno su rol. Claro que sí, porque cuando yo le digo a mi hijo, no te preocupes, yo me encargo de eso, yo asumo eso, el hijo inmediatamente se libera. Pero cuando yo le digo a mi hijo, sí, mira, es que tú tienes que llamar a tu papá para pedirle el dinero, para decirle que lo voy a demandar, para decirle que es un irresponsable, es un incumplido, le estoy entregando a mi hijo Un rol que no. un lugar y un rol que lo saca de todo y entonces él dice, bueno, yo soy un hijo, yo soy el adulto, ¿quién soy yo? Y ese es un ejemplo de cómo las familias pueden ir apropiando este tema, ¿no? Estos principios dentro de las constelaciones familiares. Claro que sí, y hablar mucho con los hijos, decirles, por ejemplo, sí, tu papá no está aquí, él es tu papá, yo lo elegí, yo lo elegí para darte la vida y vivimos momentos hermosos, pero en este momento no está y aún así él sigue siendo tu papá. Y qué bueno que ese hijo pueda ver cómo tus padres se relacionan, puede que no tengan vida juntos, puede que el uno ya tenga otra pareja, el otro también, pero cómo desde ese ser padres que los va a acompañar toda la vida, pueden también acompañar a sus hijos.
Mira que esto que has dicho es muy bello, Magda, como porque me voy a remitir a un, digamos, a una situación que ocurre, ¿cierto? Y es la separación de los padres, ¿sí? Y tú tocas esto muy bello, cómo desde el rol, a pesar de no estar allí, yo sigo amando a mi hijo y como mamá o como papá, pero mi hijo también reconoce que lo sigo amando a pesar de no estar. Y es un llamado, quiero que me hables un poco de eso, cómo nos podría alimentar en las familias. Eh, Le digo yo a los papás, ustedes pueden que como adultos no se comprendan, pero ahí hay un hijo donde por él debe haber una comprensión en esas cosas que a pesar de estar separados, lograr algunos acuerdos mínimos, ¿cierto? Para que su hijo sienta la presencia de los dos desde el rol que ocupan. Y yo no puedo amar a mi hijo si a su vez no amo al padre. Y me vas a decir, pero ¿cómo así? Por supuesto, ¿Cómo es porque es eso? que, ¿cómo es eso y ¿Cómo cómo es eso? puedo hacerlo? Porque es que mi hijo tiene, bueno, primero que todo, vuelvo y digo, yo lo elegí. Como sea, lo elegí porque lo vi así o asá. Con él decidí tener relaciones, con él decidí en el momento en que quedé embarazada tener ese hijo. No, pero es que yo no lo quería. Ok, nació, ahí está. Entonces, ese hijo tiene ese 50% de ese hombre que amé, que quise, que disfruté, lo tiene. Entonces, yo no puedo amar a ese hijo si no amo ese 50% que tiene de ese hombre. Ok, sí, después vinieron unos desacuerdos, después consiguió otra persona, después no quiso dar la cuota alimentaria, bueno, lo que sea, pero yo amé a ese hombre en su momento y ese hijo tiene ese 50% ahí. Por lo tanto, no puedo amar a mi hijo si no amo a ese hombre. Entonces, no es que yo te amo a ti, pero a tu papá lo odio. No, con tu papá estoy en desacuerdo con muchas cosas que han pasado, pero yo te amo a ti porque es que tú tienes ese 50% de ese hombre y no hay más, o sea, no hay por dónde. Entonces, ese hijo, ¿qué pasa? Se siente completo. Ese hijo es capaz de ir hacia adelante y hacer lo suyo. Caso contrario, siempre estará buscando, muestre a ver qué es lo que me falta, por qué soy tan malo, por qué soy tan incompleto, El qué es lo que vacío, tengo ¿no? que hacer, sí, qué es lo que tengo que hacer para que mi mamá me ame a través de mi papá. Entonces, eso es una locura. Bien, pero mira que los mensajes van ahí calando porque es lo Mm. cotidiano, o sea, es esas, yo estoy pensando en las constelaciones familiares como esa posibilidad de pensar la dinámica familiar todo el tiempo para reconfigurarla muchas veces, reconfigurarla y tomar eso bueno, pero también saber en la distancia o en esa representación que se hace de la constelación de cada uno eso que tomo distancia, que agradezco, pero que dejo ir y que suelto. Claro, es que esta es una filosofía de vida, este es un modelo de orden. O hay algo que en un principio a Hellinger le criticaban mucho y era que él hacía una pregunta clave y era, ¿qué es primero, el amor o el orden? Entonces la respuesta general siempre era el amor, porque el amor lo puede todo, porque es que sin amor no hay nada, el amor. Y entonces él dijo, miren, y eso ha sido muy difícil De eh, asumir. de asumir, pero realmente en todo lo que yo he visto y trabajado, realmente es esa vasija que representa el orden y es el agua que representa el amor. Entonces, el agua no tiene contención si no hay una vasija, que Donde sería el orden que lo contiene. Sí, ahí está. Entonces, el orden, si yo me paro desde el amor como hija y digo, mamá, yo te soluciono todas tus situaciones, tus dificultades, tus tristezas, lo que sea que estás viviendo, entonces le estoy quitando el lugar a ella, el honor a ella, porque ella es mayor que yo, ella sabe hacerlo mejor que yo, ¿cierto? Ella incluso dio a luz, me dio a luz a mí y a mis otros hermanos, entonces no puedo moverla de su lugar, yo solo puedo
reconocer la situación difícil que ella pueda estar viviendo y honrar su destino. No hay otra cosa. Y si humanamente y económicamente puedo aportar algo, lo hago, como he dicho, desde mi lugar de hija y no más. La invitación es a definir muy bien esos roles, profe Magda, en la familia y que cada Así es, uno sepa qué le compete a su rol dentro de la familia. así es, así es. Profe Magda, quisiera entrar ya en esa pedagogía sistémica que usted lidera y que tiene experiencia para que nos contara, ya nos contó un poco lo del árbol genealógico, la historia de vida, ¿cómo más entra esa pedagogía sistémica en el aula, ese trabajo que podemos hacer familia y escuela? Bueno, entonces, todo lo que son configuraciones sistémicas entran en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, entra la salud, entra las organizaciones, entra el derecho, hoy se está hablando de derecho sistémico, y entra también a la escuela para hablar de pedagogía sistémica. Entonces, desde la pedagogía sistémica hay que tener en cuenta no solo estos principios, sino adicional otras puestas en escena, como sería, los padres son padres y los maestros son maestros. Dirán, bueno, pero sí, obvio, o sea, eso es demasiado básico. Claro que sí, pero a veces como maestros podemos creernos mejores padres que sus padres. Entonces, los hijos tienen los mejores padres que existen, no hay otros mejores. Y por supuesto, un maestro no es mejor padre que el propio padre del estudiante. Los padres muchas veces se creen mejores maestros, tienen mejores, creen tener mejores ideas de cómo hacer el papel del maestro en la escuela, y tampoco es cierto. ¿Sí? Incluso así ese padre sea maestro, no tendría realmente esa, esa posibilidad de interferir, porque entonces estaría también ocupando un lugar diferente al que le corresponde. El hijo actúa por amor, entonces la lealtad del hijo está al tope con su familia. Entonces, un maestro no podría decirle que ojalá tuviera una mejor familia, que ojalá viviera una mejor situación, ¿no? Es un ejercicio de reconocer, de honrar esa situación que vive el estudiante y su familia, porque es parte de su propio proceso. El maestro puede ver detrás de cada estudiante a sus padres. Es un ejercicio de visualización en el aula, y al ver a sus padres es darle el lugar también que les corresponde y saber que han hecho lo mejor que han podido. Se trabaja también la inteligencia transgeneracional, que es reconocer toda esa historia que viene, reconocer toda la información del sistema familiar para que esa sea la base para continuar. No para detenerme, no para, claro, puede ocasionar sufrimiento, claro, puede ocasionar, seguramente habrá situaciones de trauma que las familias deben trabajar, pero realmente que esa historia sea parte de lo que me constituye para seguir hacia adelante. Bien, profe, pues creo que esto se convierte como en una ruta de aprendizaje para las escuelas, ¿cierto? Donde podemos nosotros contribuir a que nuestros niños vayan reconociendo su rol en la familia y a que los padres de familia, los cuidadores, los abuelos, ¿cierto? También vayan reconociendo ese rol y contribuyan desde ese rol a la dinámica familiar. Claro, y las escuelas también pueden asumir encuentros de padres donde todo este tipo de información, sin pretender decirles cómo ser papás, pero sí mostrarles información que les abra nuevos caminos para que ellos puedan tomar decisiones al respecto. En estos encuentros de padres, pues fácilmente se puede hablar de las situaciones vividas, y ese puente escuela-familia, pues también sea posible.
Sí, ese vínculo, creo yo, ese vínculo que creamos allí con las familias, pues ayuda a sus dinámicas familiares con algo que usted ha dicho bien importante, profe, es el respeto también al reconocimiento de esas historias de vida muy particulares, donde nosotros los maestros entramos, digamos, a dar una información, pero cada familia va asumiendo dependiendo también de su contexto. Claro, claro que sí, porque a veces eh, no parándonos en nuestro lugar, queremos solucionar asuntos que solo le corresponden a la familia. Entonces son ellos los que deben ver cuál es su situación, los recursos, las herramientas y las estrategias para poder continuar. ¿Sí? Podemos mostrarlas, pero ellos son los que toman esa decisión. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, maestros que no, es que yo tengo que comprarle el uniforme porque es que esa familia no es capaz ni siquiera, no conocemos la historia, la situación, seguramente tienen otras prioridades, pero pues tampoco al maestro le corresponde a menos que, pues, que salga y sea un acto realmente de colaboración, no de yo sí y ellos no. Usted ha dicho algo bien importante, profe Magda, y es cómo nosotros brindamos las herramientas para que ellos se reconozcan. Y creo que ahí está también, porque asumiríamos un rol, el rol que nos corresponde también a nosotros como maestros, o sea, brindar herramientas, posiblemente brindar posibilidades, ¿cierto? Hacerlos pensar en muchas posibilidades, pero permitir que desde nuestro rol únicamente podamos hacer ese acompañamiento. Sí, exactamente. Siempre desde nuestro lugar podemos acompañar y apoyar lo que sea. Así es. Bien, profe Magda, pues ya para despedirnos, primero toda la gratitud por este momento de aprendizaje para todos y de ayuda también para seguir creyendo en esta alianza familia y escuela, seguir generándola y seguir acompañando los ambientes familiares y escolares saludables. Quisiera pedirle entonces un mensaje final para toda nuestra audiencia. Listo, sí, pues mi mensaje final sería que, pues con el título que tienes, que es demasiado amplio y es Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Realmente las familias y la escuela están del mismo lugar, siempre. A veces creemos que no, que la escuela está en contra de o la familia está en contra de, pero realmente juntos tenemos la misma función y es dar apoyo, soportar, dar soporte y acompañar a esas nuevas generaciones. Entonces, unámonos y desde ahí podemos hacer ese acompañamiento. Gracias, profe Magda, pues a toda nuestra audiencia, esperando que todo este contenido sea un aprendizaje, sea una nueva experiencia para pensarnos como familia, pensarnos como escuela y bueno, generar otras dinámicas en pro de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes y de las propias familias, de cada uno de las personas que conforman nuestros contextos familiares. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y bueno, ya vamos cerrando octava temporada y esperamos una novena con mucha ilusión y con mucha esperanza. Muchísimas gracias a todos.